El polvo bailaba en los rayos de luz que se filtraban por las ventanas altas de la iglesia de San Francisco, en el barrio de Coyoacán. Mariana Solís, de 37 años, nunca imaginó que aquel sábado de octubre terminaría cambiando todo lo que creía saber sobre su vida. Había aceptado ayudar al padre Tomás con la limpieza profunda de los confesionarios antiguos porque necesitaba mantenerse ocupada, distraída del vacío que había dejado la muerte de su madre 3 meses atrás. Mientras pasaba el trapo húmedo por las maderas oscuras del confesionario del lado izquierdo, notó que una de las tablas del piso sonaba hueca bajo sus rodillas. Curiosa, presionó con más fuerza y la madera cedió ligeramente, revelando un pequeño espacio oculto. Con las manos temblorosas, retiró la tabla y encontró una caja de metal oxidada. Dentro, envuelta en papel de seda amarillento, había una fotografía en blanco y negro. En ella aparecían 2 personas jóvenes, una mujer que reconoció inmediatamente como su madre, Patricia, quizás de 23 o 24 años, y un hombre de sotana que la miraba con una ternura que trascendía cualquier relación sacerdotal. Al reverso de la fotografía, con la letra inconfundible de su madre, leyó Julio y Patricia, antes de que todo se volviera imposible, mayo de 1986. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mariana se quedó paralizada en el piso del confesionario, con la fotografía apretada entre sus dedos, como si fuera a desvanecerse en cualquier momento. Su mente trataba de procesar lo que veían sus ojos, pero nada tenía sentido. Su madre, Patricia, había estado casada con Roberto Solís, el hombre que Mariana siempre había llamado papá, el contador serio y responsable que había muerto de un infarto cuando ella tenía 16 años. Pero aquella fotografía contaba otra historia, una historia que su madre había guardado en el lugar más sagrado e improbable que podía imaginar. Las manos de Mariana temblaban mientras examinaba cada detalle de la imagen. El sacerdote de la fotografía era joven, de facciones finas y mirada intensa, con el cabello oscuro peinado hacia atrás. Su sonrisa al mirar a Patricia era de una intimidad absoluta, inequívoca. Y su madre lucía radiante, con un vestido de flores y el cabello suelto sobre los hombros, mirando a la cámara con una felicidad que Mariana nunca le había visto en ninguna otra fotografía de su vida. El paisaje detrás de ellos parecía ser el atrio de alguna iglesia, quizás la misma donde ahora se encontraba. Mayo de 1986. Mariana hizo cálculos rápidos en su cabeza. Ella había nacido en febrero de 1987. 9 meses después de mayo del 86, el mundo pareció inclinarse a su alrededor. Se apoyó contra la pared del confesionario, tratando de respirar. Durante 37 años había creído que Roberto Solís era su padre biológico. Había heredado su apellido, había llorado en su funeral, había visitado su tumba cada año en el Día de Muertos. Pero aquella fotografía, escondida en el lugar más improbable y más apropiado al mismo tiempo, le estaba diciendo algo completamente diferente. Salió del confesionario tambaleándose, con la fotografía guardada en el bolsillo de su suéter como si fuera un carbón ardiente. El padre Tomás la vio desde el altar donde arreglaba unas flores y le preguntó si se sentía bien, notando su palidez. Mariana murmuró algo sobre el polvo y la necesidad de tomar aire fresco, y salió al atrio de la iglesia. Se sentó en una de las bancas de piedra bajo los árboles de jacaranda, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quién era Julio? ¿Qué había pasado entre él y su madre?
¿Por qué Patricia se había casado con Roberto si amaba a un sacerdote? Y la pregunta más grande de todas, ¿era Julio su verdadero padre? El peso de las preguntas sin respuesta era abrumador. Su madre había muerto de cáncer en julio, después de una batalla de 2 años contra la enfermedad. Durante esos últimos meses, Mariana había pasado incontables horas a su lado en el hospital, escuchando historias de su juventud, de cómo había conocido a Roberto, de la vida que habían construido juntos. Pero nunca, ni una sola vez, Patricia había mencionado a un sacerdote llamado Julio. Mariana sacó su teléfono y fotografió la imagen antigua, ampliando cada detalle. La calidad no era perfecta, pero podía distinguir que habían estado en el atrio de una iglesia. Observó el fondo con atención y reconoció ciertos elementos arquitectónicos. No estaba completamente segura, pero había algo familiar en aquellas columnas, en la forma de los arcos. Podría ser la misma iglesia de San Francisco donde se encontraba ahora. Eso tendría sentido si su madre había escondido la fotografía allí, un lugar sagrado para un amor imposible. Durante los siguientes días, Mariana no pudo pensar en otra cosa. En su departamento de la colonia Roma Norte, rodeada de las cajas que aún no había terminado de desempacar con las pertenencias de su madre, se dedicó a buscar cualquier pista que pudiera ayudarla a entender. Revisó álbumes de fotos, papeles viejos, cartas, cualquier cosa que pudiera mencionar a Julio o al año 1986. Encontró fotografías del matrimonio de sus padres en septiembre de ese mismo año, apenas 4 meses después de la fecha escrita en la fotografía del confesionario. Patricia llevaba un vestido blanco sencillo y Roberto lucía un traje gris. Ambos sonreían a la cámara, pero ahora que Mariana observaba con otros ojos, notaba algo en la expresión de su madre. No era la misma alegría radiante de la foto con Julio. Era una sonrisa más contenida, más resignada tal vez. Entre los documentos encontró su acta de nacimiento. Padre, Roberto Solís Mendoza. Madre, Patricia Herrera de Solís. Fecha de nacimiento, 8 de febrero de 1987. Todo parecía estar en orden en los papeles oficiales, pero Mariana ya no confiaba en las apariencias. Recordó las palabras de su abuela materna, María Herrera, quien había fallecido cuando Mariana tenía 20 años. En más de una ocasión, la abuela había hecho comentarios extraños sobre el matrimonio de Patricia y Roberto, insinuando que había sido apresurado y por las circunstancias. Mariana siempre había asumido que se referían a un embarazo no planeado, cosa que en los años 80 todavía era motivo de apuro en muchas familias mexicanas. Pero ahora esas palabras tomaban un significado completamente diferente. Decidió que necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a su madre en esa época. La única persona que se le ocurría era su tía Laura, la hermana menor de Patricia, quien vivía en Querétaro. Laura y Patricia habían sido muy cercanas de jóvenes, aunque con los años la distancia geográfica y las ocupaciones de la vida las habían alejado un poco. Mariana llamó a su tía un jueves por la noche. Después de los saludos de rigor y de preguntar por los primos, Mariana respiró profundo y fue directa al punto. Le contó sobre la fotografía encontrada en el confesionario. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que Mariana pensó que se había cortado la llamada. Finalmente, Laura habló con voz temblorosa. Dijo que había esperado durante años que ese momento llegara, que se había prometido a sí misma nunca revelar el secreto de Patricia mientras viviera, pero que ahora que ambas estaban muertas, tal vez era momento de que Mariana conociera la verdad. Le pidió que viajara a Querétaro el fin de semana siguiente, que había cosas que no se podían hablar por teléfono.
Mariana sintió cómo el corazón le latía con fuerza. Confirmó que estaría allí el sábado por la mañana. El viaje en autobús desde la Ciudad de México hasta Querétaro le dio tiempo para prepararse mentalmente para lo que pudiera escuchar. Observaba el paisaje cambiante por la ventana, tratando de imaginar quién había sido su madre a los 23 años, qué había sentido, qué decisiones imposibles había tenido que tomar. Laura la recibió en su casa del centro histórico de Querétaro con un abrazo largo y lágrimas en los ojos. Le preparó café y se sentaron en la sala, rodeadas de fotografías familiares que ahora Mariana observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Laura comenzó a hablar, despacio, como quien abre una puerta que ha estado cerrada por décadas. Le contó que Patricia había conocido a Julio Ramírez en 1985, cuando ambos trabajaban en un proyecto de ayuda comunitaria en Coyoacán. Julio acababa de ser ordenado sacerdote, tenía apenas 26 años y estaba lleno de idealismo y ganas de cambiar el mundo. Patricia, quien estudiaba trabajo social en la UNAM, se había unido al proyecto como voluntaria. Entre ellos surgió una conexión inmediata, profunda, imposible de ignorar. Laura recordaba cómo su hermana llegaba a casa hablando de Julio con los ojos brillantes, de sus conversaciones sobre filosofía, sobre justicia social, sobre la fe y la duda. Al principio Patricia no entendía lo que sentía o se negaba a aceptarlo. Julio era sacerdote, había hecho votos, había comprometido su vida a Dios y a la Iglesia, pero los sentimientos crecieron de ambos lados, inevitable como la marea. Para la primavera de 1986, Laura continuó. Patricia y Julio ya no podían negar lo que sentían. Se encontraban en secreto, luchaban contra sus propios corazones, oraban pidiendo fuerza para alejarse el uno del otro, pero el amor era más fuerte que todas sus resistencias. Julio estaba desgarrado entre sus votos y sus sentimientos. Patricia sufría sabiendo que amaba a alguien que nunca podría ser completamente suyo. En mayo de ese año, en un momento de debilidad o de valentía, dependiendo de cómo se mirara, se habían permitido un día completo juntos. Habían ido al desierto de los leones, habían caminado entre los árboles, habían hablado de sueños imposibles. Al regresar, alguien les había tomado esa fotografía en el atrio de San Francisco. Fue el único registro físico de su amor, el único momento en que se permitieron ser capturados juntos. Pocas semanas después, Patricia descubrió que estaba embarazada. Laura se detuvo aquí, tomó un trago de su café ya frío y miró a Mariana con una mezcla de tristeza y compasión. Le dijo que su hermana había vivido el terror más absoluto al darse cuenta de su situación. Estaba esperando un hijo del hombre que amaba, pero ese hombre era un sacerdote que no podía dejar sus votos sin destruir su propia alma, su reputación y decepcionar a todos los que creían en él. Patricia decidió no decirle a Julio sobre el embarazo. Laura había tratado de convencerla de lo contrario, había argumentado que Julio tenía derecho a saber, pero Patricia fue inflexible. No quería ser la razón por la cual Julio abandonara el sacerdocio. No quería que su hijo creciera sabiendo que había sido el motivo de la caída de su padre de la gracia divina. En junio de 1986, Patricia conoció a Roberto Solís en una reunión familiar. Roberto era primo lejano de Laura, un hombre bueno y estable que trabajaba como contador en una empresa mediana. Había quedado viudo 2 años antes, sin hijos, y buscaba rehacer su vida. Patricia, en su desesperación, vio una salida. Le contó a Roberto sobre el embarazo, omitiendo el detalle de que el padre era un sacerdote, pero siendo honesta sobre el hecho de que no amaba al hombre que la había embarazado y que éste no podía hacerse responsable. Roberto, en un acto de bondad que Laura aún recordaba con admiración,
le propuso matrimonio. Le dijo que le daría su apellido al bebé, que lo criaría como propio, que nadie nunca tendría que saber la verdad. Solo pedía tiempo para que ella pudiera aprender a amarlo, o al menos a respetarlo y construir una vida juntos. Se casaron en septiembre, cuando Patricia tenía apenas 3 meses de embarazo y aún no se le notaba. La familia simplemente asumió que el bebé había llegado un poco prematuro cuando Mariana nació en febrero. Roberto cumplió su promesa. Crió a Mariana como su hija, nunca la hizo sentir diferente, nunca usó la verdad como arma en las discusiones matrimoniales que inevitablemente surgían. Laura confesó que Roberto había sido mejor padre de lo que muchos padres biológicos son con sus hijos. Había amado a Mariana de verdad. Eso, dijo Laura limpiándose las lágrimas, era algo que Mariana no debía olvidar nunca, sin importar lo que descubriera sobre sus orígenes. Mariana escuchaba todo esto con una mezcla de emociones que apenas podía procesar. Sintió gratitud hacia Roberto, un hombre que ahora entendía había sacrificado mucho por ella. Sintió dolor por su madre, quien había tenido que renunciar a su gran amor para protegerlo. Sintió rabia por no haber tenido la oportunidad de conocer esta verdad mientras su madre vivía. Y sintió una necesidad urgente, casi desesperada, de conocer a Julio Ramírez, su padre biológico. Le preguntó a Laura si sabía qué había sido de él. Laura asintió lentamente. Le contó que Julio había continuado su labor como sacerdote en varias parroquias de la Ciudad de México durante años. Patricia lo había visto de lejos en algunas ocasiones, en misas o eventos religiosos, pero nunca se había acercado. Había mantenido su distancia para protegerlo, para proteger su secreto. Sin embargo, Laura sabía que aproximadamente 10 años atrás, Julio había sido trasladado a una parroquia en Puebla. No sabía exactamente cuál, pero recordaba que Patricia había mencionado algo sobre la zona de Cholula. Laura le advirtió a Mariana que debía pensar muy bien lo que iba a hacer. Acercarse a Julio después de todos estos años podría traer consecuencias impredecibles. Él podría no creerle, podría sentirse traicionado por no haber sabido de su existencia, podría estar tan comprometido con sus votos que la rechazara. Pero Laura también entendía que Mariana necesitaba respuestas, necesitaba conocer al hombre cuya sangre corría por sus venas, necesitaba cerrar ese círculo que su madre había dejado abierto al morir sin revelar la verdad. Mariana regresó a la Ciudad de México el domingo por la noche, con más preguntas que respuestas, pero también con un camino claro por delante. Tenía que encontrar a Julio Ramírez. Pasó los siguientes días investigando en Internet, buscando en directorios de la arquidiócesis, tratando de encontrar información sobre sacerdotes llamados Julio en la zona de Cholula, Puebla. Finalmente, después de varias llamadas a diferentes parroquias y de hacerse pasar por alguien que buscaba contactar a un viejo amigo de la familia, obtuvo la información que necesitaba. El padre Julio Ramírez servía en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en San Pedro Cholula. Tenía 65 años y era conocido en la comunidad por su trabajo con jóvenes en riesgo y por sus homilías profundas sobre la misericordia y el perdón. Mariana sintió una mezcla de miedo y emoción al saber que estaba tan cerca de encontrarlo. Decidió que viajaría a Puebla el siguiente fin de semana. No sabía cómo se presentaría, qué le diría, cómo reaccionaría él, pero sabía que tenía que hacerlo. No podía vivir el resto de su vida sin conocer a su padre biológico, sin mirar a los ojos al hombre que su madre había amado con una intensidad que había guardado en secreto hasta su muerte. El viernes por la tarde, Mariana tomó un autobús a Puebla. Había reservado un hotel en el centro de Cholula y planeaba asistir a la misa del domingo en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Necesitaba verlo primero, observarlo desde la distancia.
prepararse mentalmente para el encuentro. El sábado lo pasó caminando por las calles de Cholula, visitando la zona arqueológica, tratando de calmar sus nervios. Esa noche apenas durmió. El domingo amaneció soleado y fresco. Mariana se vistió con cuidado, eligiendo ropa sobria y respetuosa, y caminó las pocas cuadras hasta la parroquia. La iglesia era hermosa, con su fachada colonial pintada de amarillo y blanco, rodeada de árboles y con vista a la pirámide. Llegó temprano y se sentó en una de las bancas del fondo, con las manos entrelazadas sobre el regazo y el corazón latiendo como tambor. Cuando la misa estaba por comenzar, vio salir de la sacristía a un hombre mayor de cabello completamente blanco, ataviado con los ornamentos sacerdotales verdes del tiempo ordinario. Era más alto de lo que había imaginado, de espalda ligeramente encorvada por los años, pero con un porte que aún transmitía dignidad. Cuando se volvió hacia la congregación para dar la bienvenida, Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. A pesar de las décadas transcurridas, reconoció inmediatamente los rasgos del joven de la fotografía. Los mismos ojos profundos, la misma estructura de la cara, aunque ahora marcada por el tiempo, y en su expresión, en la forma en que miraba a su comunidad con atención y cariño, vio la misma ternura con la que había mirado a su madre en aquella foto de 1986. Durante toda la misa, Mariana no pudo concentrarse en las lecturas ni en las oraciones. Solo podía observar a Julio, estudiar sus gestos, escuchar su voz que era profunda y calmada. Su homilía ese domingo trataba sobre el hijo pródigo, sobre el perdón incondicional del Padre, sobre segundas oportunidades y la misericordia divina. Hablaba con una pasión contenida sobre cómo Dios nunca cierra puertas, sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra camino para manifestarse, incluso cuando parece imposible. Mariana se preguntó si aquellas palabras venían de algún lugar profundo de su propia experiencia. Si Julio también cargaba con secretos y arrepentimientos que habían moldeado su comprensión de la misericordia. Cuando la misa terminó, la gente comenzó a salir. Algunos feligreses se acercaban a Julio para saludarlo, para pedirle consejo, para invitarlo a eventos comunitarios. Él los recibía a todos con paciencia y amabilidad. Mariana se quedó en su banca, esperando a que la iglesia se vaciara. Finalmente, cuando solo quedaban unas pocas personas y Julio comenzaba a retirarse hacia la sacristía, ella reunió todo su valor y se puso de pie. Caminó por el pasillo central, sus pasos resonando en la nave casi vacía. Julio se volvió al escuchar las pisadas y la miró con curiosidad cortés. Cuando Mariana estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver sus ojos de color café oscuro, casi negro, idénticos a los suyos propios que veía cada día en el espejo. Con voz temblorosa, Mariana se presentó por su nombre completo, Mariana Solís Herrera. Vio un destello de reconocimiento en los ojos de Julio al escuchar el apellido Herrera, pero él no dijo nada, solo esperó a que ella continuara. Mariana sacó de su bolso la fotografía que había encontrado en el confesionario. La sostuvo entre ellos, con las manos temblando visiblemente. Le dijo que esta foto había estado escondida durante 37 años en el confesionario de la iglesia de San Francisco en Coyoacán, que su madre, Patricia Herrera, había muerto hacía 4 meses de cáncer y que antes de morir nunca le había contado sobre Julio. El color desapareció del rostro del sacerdote. Dio un paso atrás, como si las palabras de Mariana fueran un golpe físico. Murmuró el nombre de Patricia con una voz quebrada que no parecía propia, llena de dolor antiguo y amor nunca olvidado. Preguntó cómo había muerto, cuándo, si había sufrido mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener.
Mariana respondió lo que pudo, describiendo los últimos meses de su madre, su valentía frente a la enfermedad, su tranquilidad final. Julio escuchaba con la cabeza inclinada, las manos apretadas en puños a los costados. Después de un largo silencio, la miró fijamente y preguntó con voz apenas audible si Mariana era hija de Patricia. Ella asintió. Julio cerró los ojos y preguntó la siguiente pregunta inevitable, la que ambos sabían que estaba suspendida en el aire entre ellos, si era su hija. Mariana volvió a asentir, incapaz de hablar, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Julio Ramírez se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y con una voz cargada de 3 décadas de preguntas sin respuesta, le preguntó a Mariana si podían hablar en privado. La guió a un pequeño jardín lateral de la iglesia, un espacio tranquilo con bancas de piedra bajo la sombra de un árbol de bugambilias. Se sentaron uno frente al otro. Julio sostenía la fotografía con manos temblorosas, acariciando con el pulgar la imagen de Patricia joven. Comenzó a hablar despacio, como quien abre una herida que nunca terminó de sanar. Le contó a Mariana sobre aquel año de 1986, sobre el amor imposible que había surgido entre él y Patricia. Describió a su madre como la mujer más extraordinaria que había conocido, inteligente, compasiva, llena de vida. Le contó sobre las conversaciones interminables que solían tener, sobre cómo ella había desafiado sus certezas teológicas, sobre cómo había hecho que cuestionara por primera vez desde su ordenación si realmente estaba en el camino correcto. Confesó que había estado a punto de dejar el sacerdocio, que había comenzado a imaginar una vida con Patricia, una familia, una existencia completamente diferente. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, ella había desaparecido de su vida. De un día para otro, dejó de asistir al proyecto comunitario, dejó de responder sus mensajes, evitaba los lugares donde sabía que podían encontrarse. Julio había estado confundido, herido, convencido de que Patricia había decidido que su amor era un error imperdonable. Con el tiempo se enteró por conocidos mutuos que se había casado con un contador llamado Roberto. La noticia había sido devastadora, pero también había sido su señal de que Dios quería que permaneciera en el sacerdocio, que su momento de debilidad había sido una prueba que debía superar. Julio continuó contando que había dedicado los siguientes años a su ministerio con un fervor casi desesperado, tratando de llenar con trabajo y oración el vacío que Patricia había dejado. Nunca se permitió buscarla, nunca intentó contactarla, respetando su decisión de construir una vida lejos de él. Pero tampoco pudo olvidarla. A lo largo de las décadas, en momentos de soledad o duda, pensaba en ella. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Ahora, al escuchar que Patricia había estado embarazada cuando desapareció, que había tenido una hija, su hija, todo tomaba un sentido doloroso y claro. Patricia lo había protegido, había sacrificado su propia felicidad y la posibilidad de que Julio conociera a su hija para salvarlo del conflicto que habría destrozado su vida religiosa. Julio lloró abiertamente entonces, sin importarle que alguien pudiera verlo. Lloró por los años perdidos, por la hija que no había podido criar, por la mujer que había amado en secreto hasta ese día. Le dijo a Mariana que lo perdonara, aunque sabía que no tenía derecho a pedir perdón por una ausencia de la que no había sido responsable, pero que tampoco había podido evitar. Mariana, conmovida por el dolor evidente de este hombre que era su padre, se inclinó hacia adelante y tomó sus manos. Le dijo que no había nada que perdonar, que entendía las decisiones que su madre había tomado, que valoraba el sacrificio de ambos.
Le contó sobre Roberto, sobre el hombre que la había criado con amor a pesar de no ser su padre biológico, y le aseguró a Julio que había tenido una buena vida, que no le faltó nada, que fue amada. Pasaron las siguientes horas en aquel jardín, reconstruyendo pedazo a pedazo las historias de sus vidas separadas. Julio quería saber todo sobre Mariana, dónde había crecido, qué había estudiado, si estaba casada, si tenía hijos, cuáles eran sus sueños y sus miedos. Mariana le contó que era arquitecta, que trabajaba diseñando espacios públicos, que no estaba casada, pero que había tenido relaciones importantes, que le gustaba el arte y la música, que su color favorito era el azul del cielo de la Ciudad de México al amanecer. Cada detalle que compartía hacía que Julio sonriera a través de las lágrimas, como si estuviera guardando cada palabra en su memoria para atesorarla. A su vez, Julio le habló de su vida como sacerdote. Le contó sobre las comunidades que había servido, sobre los jóvenes a los que había ayudado a salir de las drogas o las pandillas, sobre las familias que había acompañado en momentos de crisis. Le confesó que su trabajo con personas en situaciones desesperadas había sido su forma de canalizar el dolor que llevaba dentro, que cada vez que ayudaba a alguien a encontrar esperanza en medio de la oscuridad, sentía que honraba de alguna manera el sacrificio que Patricia había hecho por él. Le mostró a Mariana el pequeño jardín comunitario que habían construido junto con jóvenes de la parroquia, el comedor donde alimentaban a familias necesitadas, los talleres de arte y música que ofrecían a niños del barrio. Todo ese trabajo, le dijo, había sido su forma de dar sentido a una vida que a veces sentía incompleta. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas sobre la pirámide de Cholula, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Ya no eran dos extraños, eran padre e hija, unidos por la sangre, pero también por el amor compartido hacia una mujer que había tenido la valentía de protegerlos a ambos a costa de su propia felicidad. Julio le preguntó a Mariana si podían seguir en contacto, si ella le permitiría ser parte de su vida de alguna forma. Le explicó que no esperaba ni quería reemplazar a Roberto, quien había sido su verdadero padre en todos los sentidos importantes, pero que le gustaría conocerla, escucharla, acompañarla si ella se lo permitía. Mariana aceptó sin dudarlo. Le dio su número telefónico, su dirección de correo electrónico, la dirección de su departamento en Roma Norte. Quedaron en que Julio viajaría a la Ciudad de México el siguiente mes, que visitarían juntos la tumba de Patricia, que hablarían con calma sobre cómo construir una relación desde cero a estas alturas de sus vidas. Antes de despedirse esa noche, Julio le pidió a Mariana que le permitiera hacer una cosa. Sacó de su bolsillo un rosario antiguo de madera que había pertenecido a su abuela y se lo entregó. Le dijo que era lo único de valor que poseía, que quería que ella lo tuviera como símbolo de que aunque habían perdido 37 años, el resto de su tiempo en esta tierra estarían conectados. Mariana aceptó el rosario con reverencia y le dio a Julio la fotografía que había encontrado en el confesionario. Le dijo que le pertenecía a él tanto como a la memoria de su madre. Durante las semanas siguientes, Mariana y Julio mantuvieron contacto constante. Hablaban por teléfono varias veces por semana, intercambiaban mensajes de texto, se enviaban fotos. Julio le contaba sobre su día a día en Cholula, sobre las personas que visitaba, las misas que celebraba, los problemas cotidianos de una parroquia activa. Mariana le compartía detalles de sus proyectos de arquitectura, le enviaba fotografías de edificios que le gustaban, le pedía su opinión sobre dilemas personales. Lentamente, con paciencia y ternura, iban construyendo una relación que el destino y las circunstancias les habían negado durante décadas.
Un mes después del primer encuentro, tal como habían acordado, Julio viajó a la Ciudad de México. Mariana lo recogió en la terminal de autobuses y lo llevó directamente al Panteón Jardín donde estaba enterrada Patricia. Caminaron entre las tumbas en silencio hasta llegar a la lápida sencilla de mármol blanco que decía Patricia Herrera de Solís, 1963-2024. Amada madre y esposa. Julio se arrodilló frente a la tumba, tocó la piedra fría con las palmas de las manos e inclinó la cabeza. Mariana no pudo escuchar lo que murmuraba, pero vio cómo sus labios se movían en lo que parecía ser una oración o una conversación íntima con la mujer que había amado en silencio durante casi 40 años. Después de un largo rato, Julio se puso de pie, con las rodillas de su pantalón oscuro manchadas de tierra, y le dijo a Mariana que Patricia había sido la persona más valiente que había conocido, que había tomado la decisión más difícil que una persona puede tomar, renunciar a su propio amor para proteger a quienes amaba, que esperaba que ahora, donde quiera que estuviera su alma, hubiera encontrado la paz que tanto merecía. Mariana llevó a Julio a conocer su departamento en Roma Norte. Le mostró las cajas con las pertenencias de Patricia que aún no había terminado de revisar. Juntos pasaron horas explorando la vida de Patricia a través de sus objetos, sus libros subrayados, sus discos de música, sus cuadernos llenos de reflexiones sobre trabajo social y derechos humanos, sus álbumes de fotos. Julio tomaba cada objeto con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. En un viejo baúl de madera encontraron más tesoros, cartas que Patricia había escrito pero nunca enviado, dirigidas a Julio. Eran docenas de ellas, fechadas a lo largo de los años, algunas de los meses posteriores a su separación en 1986, otras de cuando Mariana era niña, algunas incluso de años recientes. En esas cartas, Patricia le contaba a Julio sobre su vida, sobre el crecimiento de su hija, sobre las alegrías y tristezas cotidianas. Le confesaba que nunca había dejado de amarlo, que Roberto había sido un buen hombre y un buen padre para Mariana, pero que una parte de su corazón siempre había pertenecido a Julio. Le pedía perdón por no haberle dicho sobre el embarazo, explicaba una y otra vez sus razones, expresaba la esperanza de que algún día, quizás en otra vida, pudieran estar juntos sin las complicaciones de este mundo. Julio leyó cada carta con lágrimas corriendo por sus mejillas, deteniéndose frecuentemente para respirar profundo y continuar. Mariana lo observaba desde la ventana del departamento, dándole espacio para procesar todo aquel amor guardado, todas aquellas palabras que Patricia nunca se atrevió a enviar, pero que necesitó escribir para no enloquecer. Esa noche cenaron juntos en un pequeño restaurante de comida mexicana tradicional en la colonia Condesa. La conversación fluyó con naturalidad, salpicada de risas y también de lágrimas. Julio le contó a Mariana historias de su propia familia, de sus padres que habían muerto hacía años, de un hermano menor que vivía en Guadalajara y con quien tenía poco contacto. Le habló de su proceso de decisión para entrar al seminario, de cómo desde joven había sentido un llamado al servicio, pero también había dudado si ese llamado tenía que ser necesariamente dentro de la estructura eclesiástica. Le confesó que después de conocer a Patricia, esas dudas se habían multiplicado, pero que el miedo al cambio, la presión de su familia religiosa y finalmente la desaparición de Patricia de su vida lo habían mantenido en el camino del sacerdocio. No se arrepentía de su vida de servicio, le aseguró a Mariana. Había ayudado a mucha gente y encontrado propósito en su trabajo. Pero tampoco podía negar que siempre había una pregunta sobre qué habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Mariana, por su parte, le contó sobre su propia vida,
Le habló de su infancia feliz a pesar de todo, de cómo Roberto había sido un padre presente y cariñoso, de cómo su muerte, cuando ella tenía 16 años, la había afectado profundamente. Le confesó que siempre había sentido que había algo en la historia familiar que no cuadraba, ciertos silencios de su madre cuando hablaban de su juventud, ciertas miradas nostálgicas que no tenían explicación evidente. Pero nunca había imaginado nada tan extraordinario como la verdad que ahora conocía. Durante los meses siguientes, la relación entre Mariana y Julio se profundizó. Él viajaba a la Ciudad de México una vez al mes, y ella lo visitaba en Cholula con frecuencia. Mariana conoció la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Se ofreció como voluntaria en algunos de los proyectos comunitarios. Diseñó sin cobrar una renovación del espacio del comedor comunitario. La comunidad de Cholula aceptó su presencia con curiosidad al principio y con cariño después, aunque ninguno de ellos conocía la verdadera naturaleza de su relación con el padre Julio. Para todos los efectos públicos, Mariana era simplemente una feligresa de la Ciudad de México que había desarrollado afecto por la comunidad y quería ayudar. Solo unas pocas personas cercanas a Julio, incluido el párroco mayor que había sido su confesor durante años, conocían la verdad. El párroco, un hombre sabio de más de 80 años, llamado Fermín, le dijo a Julio que Dios trabajaba de formas misteriosas, que quizás todo ese dolor y separación habían sido necesarios para que tanto él como Patricia cumplieran con los caminos que debían recorrer, pero que ahora que Patricia había partido, era tiempo de que Julio conociera y abrazara este regalo inesperado de su hija. Julio aceptó estas palabras como una bendición para su relación con Mariana. Un año después del descubrimiento de la fotografía en el confesionario, Mariana decidió hacer algo especial. Con la ayuda de Julio, organizó una pequeña ceremonia en la iglesia de San Francisco en Coyoacán, donde todo había comenzado. Invitaron a tía Laura desde Querétaro, al párroco Fermín desde Cholula y a algunos amigos cercanos de ambos. Era una ceremonia informal, sin liturgia oficial, simplemente una reunión para honrar la memoria de Patricia y reconocer públicamente el vínculo entre Julio y Mariana. El padre Tomás, quien ahora conocía toda la historia del descubrimiento en el confesionario, accedió a prestar la iglesia para la ocasión. Mariana había diseñado una pequeña placa de bronce que decía: en memoria de Patricia Herrera, quien amó con valentía y sacrificó con amor. Su legado vive en quienes dejó atrás. La placa fue colocada en el jardín de la iglesia, bajo un árbol de jacaranda que Patricia solía admirar cuando era joven. Durante la ceremonia, Julio habló sobre el amor que trasciende el tiempo y las circunstancias, sobre el perdón que libera tanto al que lo da como al que lo recibe, sobre la importancia de conocer nuestra historia completa, incluso las partes dolorosas, para comprender quiénes somos realmente. Mariana leyó algunas de las cartas no enviadas de su madre, las que consideró más hermosas y menos privadas, permitiendo que las palabras de Patricia finalmente llegaran a los oídos de Julio en presencia de testigos. No hubo un ojo seco en la pequeña congregación. Después de la ceremonia hubo una comida en el patio de la casa de Laura, quien había viajado expresamente para el evento y había preparado los platillos favoritos de Patricia: mole poblano, arroz rojo y el pay de limón que solía hacer para ocasiones especiales. La atmósfera era de celebración mezclada con nostalgia. Se compartieron historias sobre Patricia, anécdotas que la humanizaban y la celebraban en toda su complejidad. Laura contó sobre las travesuras que hacían de niñas, sobre cómo Patricia siempre había sido la más seria y responsable, pero también la más apasionada cuando algo le importaba.
Julio compartió recuerdos de las conversaciones que había tenido con Patricia sobre justicia social, sobre su sueño de crear centros comunitarios donde los niños tuvieran acceso a educación y arte. Mariana habló de su madre como la conoció ella, una mujer fuerte pero también vulnerable, que la había criado con amor y le había enseñado a pensar críticamente, a defender lo que creía correcto, a ser compasiva pero no ingenua. Entre lágrimas y risas, entre el dolor de la pérdida y la alegría del reencuentro, aquel grupo pequeño de personas fue tejiendo una nueva narrativa, una que honraba tanto el pasado como el presente, tanto los secretos guardados como las verdades reveladas. En los años que siguieron, Mariana y Julio construyeron una relación que, aunque comenzó tardíamente, se volvió fundamental para ambos. Julio nunca intentó reemplazar a Roberto en el corazón de Mariana, pero ocupó un espacio nuevo y valioso. Era su confidente, su consejero espiritual, aunque ella no fuera particularmente religiosa, su conexión viva con la madre que había perdido. A través de Julio, Mariana aprendió aspectos de Patricia que nunca había conocido, vio fotos de su juventud que no estaban en los álbumes familiares, escuchó historias de su valentía y su pasión que le dieron una comprensión más completa de quién había sido su madre. Por su parte, Julio encontró en Mariana una razón renovada para vivir plenamente sus últimos años. La visitaba regularmente, asistió a la inauguración de los edificios que ella diseñó, conoció a sus amigos y colegas. En las conversaciones nocturnas por teléfono, intercambiaban ideas sobre política, arte, filosofía, exactamente el tipo de conversaciones que él había tenido con Patricia décadas atrás. Mariana tenía la inteligencia de su madre y su curiosidad insaciable, y Julio encontraba un profundo consuelo en esta continuidad. 3 años después del primer encuentro, Julio comenzó a tener problemas de salud. El diagnóstico fue cáncer de páncreas, el mismo que había matado a su propio padre. Los médicos le dieron quizás 1 año de vida. Julio aceptó la noticia con la tranquilidad de alguien que ha hecho las paces con su existencia. Le pidió a Mariana que lo ayudara a organizar sus asuntos finales, no porque no tuviera nadie más, sino porque quería que ella fuera parte integral de esa última etapa. Durante los meses de tratamiento, Mariana viajó a Cholula cada semana. Lo acompañó a las sesiones de quimioterapia, se sentó a su lado en las noches cuando el dolor era intenso, leyó para él cuando estaba demasiado débil para leer solo. La comunidad de la parroquia rodeó a Julio con amor, organizando turnos para acompañarlo, trayendo comida, orando por él. Mariana vio en esos meses la profundidad del impacto que su padre había tenido en tantas vidas, la cantidad de personas a las que había ayudado, aconsejado, consolado a lo largo de sus 40 años de ministerio. En sus últimos días, lúcido pero claramente cerca del final, Julio le pidió a Mariana que se acercara a su cama en el pequeño cuarto de la casa parroquial donde había vivido los últimos 10 años. Con voz débil pero clara, le agradeció por haberlo buscado, por darle la oportunidad de conocerla, por los años que habían compartido. Le dijo que sus únicos arrepentimientos en la vida eran no haber sabido antes de su existencia y no haber podido estar presente en su infancia, pero que entendía por qué Patricia había tomado las decisiones que tomó y que las respetaba. Le pidió que siguiera siendo valiente como lo había sido al buscarlo, que siguiera siendo curiosa y compasiva, que construyera una familia propia si eso era lo que quería, que viviera sin el peso de los secretos que habían marcado la generación anterior. Mariana, llorando pero sonriendo también, le prometió todo eso. Le dijo que conocerlo había sido uno de los regalos más importantes de su vida, que había ganado un padre cuando pensaba que ya no era posible, que llevaría su memoria y las lecciones que le había enseñado por el resto de su vida. Julio falleció esa noche.
rodeado de Mariana y de algunos de sus feligreses más cercanos, en paz y con una sonrisa en los labios. El funeral fue multitudinario. Gente de todas las comunidades donde Julio había servido viajó a Cholula para despedirlo. Las historias sobre su bondad, su sabiduría, su dedicación incansable se compartieron durante horas. Mariana, presentada oficialmente como su sobrina para mantener la privacidad de su relación real, dio el elogio principal. Habló de Julio como el hombre que había dedicado su vida al servicio, que había amado profundamente, aunque ese amor permaneciera en silencio, que había encontrado formas de ser padre incluso para quienes no eran sus hijos biológicos a través de su ministerio, y que finalmente había tenido la bendición de conocer a su propia hija en los últimos años de su vida. Las palabras resonaron en la iglesia llena, tocando los corazones de todos los presentes, muchos de los cuales no conocían la historia completa, pero podían sentir la profundidad del amor y la pérdida en cada sílaba. Julio fue enterrado en el pequeño cementerio de Cholula, bajo un ciprés centenario. Mariana colocó sobre su tumba la fotografía de él y Patricia que había encontrado 4 años atrás en el confesionario de San Francisco, protegida ahora en un marco hermético de cristal. En la lápida grabaron las palabras que Julio había elegido antes de morir. Amó con todo su corazón, sirvió con todas sus fuerzas, descansa en paz eterno. Meses después del funeral, mientras Mariana organizaba las pocas pertenencias personales que Julio había dejado, encontró una carta que él había escrito para ella, con instrucciones de que fuera entregada después de su muerte. En esa carta, Julio le contaba una última historia que nunca había compartido en vida. Le revelaba que Patricia había ido a visitarlo una sola vez después de su separación, casi 20 años atrás. Mariana tendría unos 17 años en ese entonces. Patricia había ido a la parroquia donde Julio servía en aquel momento, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Le había dicho que su esposo Roberto había muerto hacía poco de un infarto, que su hija estaba por entrar a la universidad y que después de todos esos años necesitaba verlo una última vez. Se habían sentado en el mismo jardín de esa parroquia durante una tarde entera. Patricia le había contado sobre Mariana, sobre cómo era su hija, sobre sus talentos y su personalidad. Le había mostrado fotografías. Julio había llorado al ver a esa joven que era sangre de su sangre, pero a quien no podía reclamar. Patricia le había explicado por qué nunca le había dicho sobre el embarazo. Le había pedido perdón por haberle negado la oportunidad de conocer a su hija. Julio le había respondido que entendía, que no la culpaba, que ella había sido más valiente de lo que él nunca podría haber sido. Se habían abrazado largamente antes de separarse, sabiendo ambos que probablemente era la última vez que se verían. Y Patricia le había hecho una última petición. Le había pedido que si algún día, después de su muerte, Mariana de alguna forma llegaba a descubrir la verdad y lo buscaba, él no la rechazara, que la recibiera con amor, que le contara sobre el amor que ellos habían compartido, que le hiciera saber que había sido concebida en amor, no en error o pecado. Julio le había prometido que así lo haría, y había guardado esa promesa durante 20 años, hasta el día en que Mariana apareció en su parroquia de Cholula con la fotografía del confesionario. Mariana terminó de leer la carta con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Finalmente entendió la última pieza del rompecabezas. Su madre había sabido siempre que existía la posibilidad de que la verdad saliera a la luz algún día. Por eso había escondido la fotografía en un lugar tan simbólico como el confesionario, un lugar donde los secretos se revelan y se perdonan. Por eso había guardado todas esas cartas no enviadas como testimonio de su amor continuo.
Por eso había ido a ver a Julio años después del matrimonio, para asegurarse de que si el destino los reunía con Mariana, él estaría preparado. Patricia había orquestado, en su forma silenciosa y sabia, la posibilidad de que su hija conociera algún día a su padre biológico, pero lo había hecho de manera que respetara los tiempos y las circunstancias de todos los involucrados. No había forzado nada. No había revelado secretos que podrían haber destruido vidas en momentos inapropiados, pero tampoco había cerrado completamente esa puerta. Había dejado pistas, había preparado el terreno, había confiado en que el amor, de una forma u otra, encontraría su camino. Sentada en su departamento de Roma Norte, rodeada de las pertenencias de ambos padres ahora, Mariana reflexionó sobre todo el camino recorrido desde aquel sábado de octubre cuando encontró una fotografía en el confesionario. Había perdido a su madre, había descubierto un padre que no sabía que existía, había conocido una historia de amor y sacrificio que rivalizaba con cualquier novela, y había ganado 3 años preciosos de relación con Julio antes de perderlo también. El dolor de las pérdidas era real e intenso, pero también lo era la gratitud por las verdades conocidas, por los momentos compartidos, por el amor descubierto, aunque llegara tarde. Pensó en Roberto, quien había sido su padre en todos los sentidos que importaban, quien le había dado su apellido y su amor sin condiciones, quien le había enseñado a ser justa y trabajadora. Pensó en Patricia, quien había cargado con un secreto durante toda su vida adulta para proteger a las personas que amaba, quien había sido lo suficientemente sabia para dejar pistas sin forzar revelaciones. Pensó en Julio, quien había vivido una vida de servicio y había encontrado al final el regalo inesperado de conocer a su hija. Los 3 habían sido sus padres de diferentes formas. Los 3 habían contribuido a hacer de ella la persona que era. Mariana decidió crear un memorial privado en su departamento. En una pared de su estudio colgó 3 fotografías enmarcadas. Una de Roberto cargándola cuando era bebé, sonriendo con orgullo paternal. La fotografía del confesionario con Patricia y Julio jóvenes y enamorados. Y una foto reciente de ella y Julio en el jardín de la parroquia de Cholula, ambos sonriendo a la cámara con el parecido evidente en sus ojos y su expresión. Bajo las fotografías colocó una pequeña repisa donde puso el rosario que Julio le había regalado y un reloj de bolsillo que había pertenecido a Roberto. Cada día, al entrar a trabajar en sus proyectos de arquitectura, veía ese memorial y se recordaba a sí misma que era producto de amor en todas sus formas. El amor romántico imposible de Patricia y Julio, el amor generoso y paternal de Roberto, el amor tardío pero profundo que había compartido con Julio en sus últimos años. Con el tiempo, Mariana comenzó a escribir la historia completa. No como una exposición pública, sino como un legado privado para las generaciones futuras que pudieran venir. Escribió sobre cada detalle que había descubierto, cada conversación que había tenido, cada emoción que había procesado. Documentó todo con fotografías, cartas, documentos, creando un archivo completo de esta historia de amor, secreto y redención que había marcado 3 generaciones. Guardó todo en una caja hermética con instrucciones de que fuera abierta solo por sus descendientes directos cuando ella ya no estuviera. De esta forma, si algún día tenía hijos o nietos, ellos conocerían toda la verdad sobre sus orígenes, sobre la complejidad del amor humano, sobre los sacrificios que a veces se hacen por proteger a otros, sobre cómo la verdad, aunque llegue tarde, siempre tiene el poder de sanar y liberar. 2 años después de la muerte de Julio, Mariana conoció a Daniel, un historiador que trabajaba restaurando archivos antiguos de iglesias coloniales. Se conocieron, irónicamente, en la iglesia de San Francisco de Coyoacán.
donde Daniel estaba documentando los confesionarios antiguos para un proyecto de preservación histórica. Cuando Mariana le contó la historia del confesionario y la fotografía, Daniel quedó fascinado no solo por la historia, sino por la mujer que la contaba con tanta honestidad emocional. Su relación floreció naturalmente. Un año después, se casaron en una ceremonia pequeña en la misma iglesia donde todo había comenzado, oficiada por el padre Tomás, quien conocía toda la historia y se había convertido en amigo cercano de Mariana. Durante la ceremonia, Mariana llevó consigo el rosario de Julio como algo prestado y el reloj de Roberto como algo viejo, honrando así a ambos hombres que habían sido sus padres. En su discurso de bodas, habló sobre cómo su familia le había enseñado que el amor toma muchas formas, que la paternidad no siempre es biológica, que los secretos a veces se guardan por amor y no por vergüenza, y que la verdad, cuando finalmente se revela, tiene el poder de completarnos en formas que nunca imaginamos posibles. Cuando Mariana y Daniel tuvieron su primer hijo 3 años después, un niño al que llamaron Julio Roberto, en honor a sus 2 abuelos paternos, Mariana supo que el círculo finalmente se había cerrado. Este niño crecería conociendo toda su historia desde el principio, sin secretos que guardar ni verdades que descubrir tardíamente. Conocería la historia de su bisabuela Patricia, quien amó con valentía, de su abuelo Roberto, quien fue padre por elección y no por biología, de su abuelo Julio, quien sirvió a Dios y a su comunidad toda su vida, y tuvo la bendición de conocer a su hija al final. Crecería entendiendo que las familias son complejas, que la historia humana está llena de matices, que el amor a veces requiere sacrificios imposibles y que la verdad, aunque dolorosa, es siempre preferible a la ignorancia. En las noches, cuando Mariana acostaba a su hijo y le contaba historias antes de dormir, a veces le hablaba de sus abuelos. Le contaba cómo el abuelo Roberto le había enseñado a contar las estrellas y a ser responsable con su palabra. Le contaba cómo la bisabuela Patricia había sido una mujer fuerte que tomaba decisiones difíciles cuando era necesario. Y le contaba cómo el abuelo Julio había dedicado su vida a ayudar a otros y había creído siempre en el poder del perdón y la misericordia. No le contaba aún toda la historia completa. Eso vendría cuando fuera mayor y pudiera entender la complejidad. Pero sentaba las bases para que algún día, cuando fuera el momento adecuado, pudiera conocer la verdad en su totalidad. Y Mariana sabía que cuando llegara ese momento no lo haría con vergüenza o secretismo, sino con orgullo por la valentía de todos los involucrados, con gratitud por el amor que había prevalecido a través de todas las dificultades, con la certeza de que su familia, aunque poco convencional, era un testimonio del poder del amor humano en todas sus formas. La fotografía del confesionario, ahora enmarcada y colgada en un lugar de honor en su casa, ya no era un secreto oscuro, sino un recordatorio luminoso de que el amor verdadero, aunque debe ocultarse por un tiempo, siempre encuentra la forma de salir a la luz y de transformar a todos los que toca.